Cada palabra que se pronuncia es un decreto que se manifiesta en lo exterior. La palabra es el pensamiento hablado. Jesús dijo dos cosas que no han sido tomadas en serio. Una, por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Esto no significa que los demás nos juzgarán por lo que decimos, aunque esto también es verdad. Como habrás visto ya, el Maestro Jesús enseñaba metafísica, solo que la raza no estaba aún lo suficientemente madura para entenderla. En varias ocasiones lo advirtió diciendo que tenía aún muchas otras cosas que decir, pero que no podrían ser comprendidas. En otras ocasiones dijo que aquel que tuviera oídos para oír, que escuchara. La segunda referencia que hizo al poder de la palabra es, lo que entra por su boca lo que contamina al hombre, sino lo que de su boca sale, porque lo que de la boca sale, del corazón procede. Más claramente no se puede expresar. Te propongo que pongas atención a todo lo que tú decretas en un solo día. Vamos a recordártelo, los negocios están malísimos, las cosas andan muy mal, la juventud está perdida, todo va mal, no puedo, no puedo. Te van a robar, los ladrones están asaltando en todas las esquinas, tengo miedo de salir, mira que te vas a caer, cuidado que te matas, vas a romper eso, tengo muy mala suerte, no puedo comer eso, me hace daño, mi mala memoria, mi alegría, mi dolor de cabeza, mi reumatismo, mi mala digestión, ese es un bandido, esa es una desgraciada, tenía que ser, cuando no. No te sorprendas ni te quejes si al expresarlo lo ves ocurrir. Lo has decretado. Has dado una orden que tiene que ser cumplida. Ahora recuerda y no olvides jamás, cada palabra que pronuncias es un decreto positivo o pensamientos poderosos. Reconozco que soy uno con el poder que me ha creado prosperidad universal negativo. Si es positivo se te manifiesta en bien y si es negativo en mal. Si es contra el prójimo es lo mismo que si estuvieras decretando contra ti, se te devuelve. Si es bondadoso y comprensivo hacia el prójimo, recibirás bondad y comprensión de los demás hacia ti. Cuando te suceda algo molesto, negativo, desagradable, no digas, pero si yo no estaba pensando ni temiendo que me fuera a suceder eso. Ten la sinceridad y humildad de recordar en cuáles términos te expresaste de algún prójimo. ¿En qué momento saltó de tu corazón un concepto viejísimo, arraigado allá que tal vez no es sino una costumbre social como la generalidad de esas citadas más arriba y que tú realmente no tienes deseos de seguir usando? San Pablo dijo, somos transformados por la renovación de nuestras mentes. Cada vez que te encuentres diciendo una frase negativa, sabrás qué clase de concepto errado tienes arraigado en el subconsciente, sabrás qué clase de sentimiento obedece, temor o desamor. Atájalo, bórralo negándolo por mentiroso y afirma la verdad, si no quieres continuar manifestándolo en tu exterior. Al poco tiempo de esta práctica notarás que tu hablar es otro, que tu modo de pensar es otro. Tú y tu vida se estarán transformando por la renovación de tu mente. Cuando estés en reunión de otras personas, te darás perfecta cuenta de la clase de conceptos que poseen y los constatarás en todo lo que les ocurra. Siempre que escuches conversaciones negativas, no afirmes nada de lo que expresan. Piensa, no lo acepto ni para mí ni para ellas. No tienes que decírselo a esas personas. Es mejor no divulgar la verdad que estás aprendiendo, no porque haya que ocultarlo, sino porque hay una máxima ocultista que dice, cuando el discípulo está preparado aparece el maestro, por ley de atracción,
todo lo que está preparado para subir de grado es automáticamente acercado al que lo pueda adelantar, de manera que no trates de hacer labor de catequista. No obligues a nadie a recibir lecciones de la verdad porque te puedes encontrar que aquellos que tú creías más dispuestos son los que menos simpatizan con ella. A esto se refería Jesús cuando dijo, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen, y vuelvan y os despedacen. Dios ha creado un universo maravilloso. Leemos que, por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca, las estrellas, porque Él habló, y todo fue creado, dio una orden, y todo quedó firme. Salmo 33, 6,9. Juan, en su Evangelio declara, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Juan 1, 4. Jesús no era un hombre común y corriente, pero en realidad participó en la creación del universo. El poder de la palabra. Al pueblo de Dios se le ha dicho desde antes acerca del poder de su palabra, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Isaías 55. Es por este poder que Dios sabe todo acerca de su creación. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Hebreos 4, 12-13. Confíe en la palabra. El apóstol Pablo le enseñó al joven pastor llamado Timoteo sobre la importancia de estar fundamentado en la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. 2 Timoteo 3:16. Por lo tanto, nos regocijamos en saber que la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. Salmo 19, 7-8. Las palabras tienen poder, nos ayudan a conectar con las personas, a designar y dar forma a lo que nos rodea y la vida por venir. Sin embargo, no podemos olvidar tampoco el papel de ese diálogo interno y de la necesidad de cuidar de esas palabras que nos decimos a nosotros mismos. Las palabras definen la realidad y a su vez, dan forma a la acción, a la convivencia y también a lo que concebimos como humanidad al día de hoy. Además manifiesta lo que hay en el interior de la persona que la transmite. Pensemos en ello, el lenguaje es la competencia más excepcional del género humano, esa habilidad que nos distinguió del resto de las especies para permitirnos avanzar y ser lo que somos ahora. Las palabras tienen poder y son grandes instrumentos para co-crear. Al salir de tu boca palabras con fuerza, seguridad y poder, se convierten en una orden. De ahí, la importancia de cuidar el manejo y la intención de las palabras, porque cuando las expresas positivamente, con toda seguridad que vas a obtener buenos resultados.
Recuerda que el universo está atento a cualquier orden tuya. Piensa antes de hablar para evitar malos entendidos y ofensas que puedan causar daño al otro. De igual manera, en algunos momentos de tu vida no te dejes llevar por la ira y el descontrol emocional, porque ello enloda tu lenguaje. Tampoco debes pronunciar palabras sarcásticas, maldicientes, dubitativas y negativas que afecten la armonía de tu energía, porque sin temor a equivocarte, ellas repercuten en contra de ti mismo. Al contrario, si pronuncias siempre palabras positivas, portadoras de buenos mensajes, ellas traerán bienestar y aciertos para ti y tu entorno. Que todo lo que emita tu boca sea el vivo reflejo del deseo y del querer de Dios. Acostumbrándote a los mensajes que te conecten y te refresquen el alma. Nuestras palabras tienen el poder de crear y el poder de destruir. El mejor ejemplo de esto lo podemos apreciar en una amistad o una relación. Cualquier palabra fuera de lugar o que pueda generar algún tipo de malentendido, quizás provoque la ruptura de ese vínculo. Incluso la ausencia de las palabras puede ocasionar algún tipo de problema. En las relaciones de pareja, sobre todo, la comunicación es sumamente importante. Sin embargo, siempre hay algún secreto o algo que no se le cuenta a la pareja, por su bien, y que termina derivando en una serie de conflictos muy difíciles de abordar y superar, pero el poder de nuestras palabras es mucho más poderoso. Su capacidad de crear y de destruir también es aplicable a nosotros mismos. No escucharnos, dedicarnos a afirmaciones negativas y reprimir lo que deseamos decir son algunas de las múltiples maneras en las que nos haremos daño, nos sentiremos frustrados y en las que, tal vez, consigamos alimentar una baja autoestima. Abandona las palabras como, esto solo me pasa a mí y al coyote, qué mala cara tengo hoy, o no sirvo para nada. Intenta dedicarte palabras bonitas a ti mismo, porque si tú no lo haces, esperas que los demás sí lo hagan. Las modernas teorías del pensamiento positivo han redescubierto a la palabra. Postulan una realidad indubitable. Pensamientos negativos generan realidades negativas, mientras que pensamientos positivos construyen realidades positivas. Esta es la magia de la palabra, que tiene capacidad de creación de la realidad. Porque si amanecemos con la autoestima del pensamiento positivo y tarareamos la canción de que hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, pues será más fácil que realmente llegue a ser un gran día. En cambio, si comenzamos a lo Leoncio León y Tristón, oh cielos, qué horror, pues acabaremos como mucho a lo Pollito Calimero, diciendo al final de cada episodio de nuestro día aquello que él sentenciaba al acabar sus historias: esto es una injusticia, amiguitos, todo yo, todo yo. Somos lo que comemos, dicen los dietistas. Yo diría más, porque el alimento del alma son las palabras. Somos lo que pensamos, porque somos las palabras que pronunciamos en el silencio de nuestra intimidad. Toda una cultura de la palabra se asienta en esa coetánea industria del buenismo en la que transitamos con cierta pegajosidad. Magia. Sí, las palabras tienen razones, pero, sobre todo, tienen magia. Quizá por ello toda la historia de nuestra literatura fantástica se apoya en palabras poderosas capaces de hacer conjuros, hechizos y encantamientos. Desde el clásico Abracadabra a lo Mora de Harry Potter. La magia de las palabras le aportan un poder, tanto para el que las pronuncia como para el que las padece. Porque las palabras son condicionantes para las personas proclives a ello,
para las llamadas supersticiosas. ¿Pero solo para los supersticiosos? Es eso y mucho más. Hay palabras buenas y palabras malas. Tener una mala palabra es sinónimo de expresar un mal deseo hacia alguien o, sencillamente, insultarle. El mismo concepto de la maldición está presente en la vida y la historia universal y no son más que palabras, pronunciadas o deseadas. Pero lo mismo ocurre a la inversa. En la propia Biblia se implora a padres, profetas y seres divinos que impartan su bendición como un amuleto indestructible frente al mal. Más aún, un centurión romano pide a Jesucristo un milagro de sanación sobre un ser querido, pero para no molestar al maestro que es un superior jerárquico, le sugiere que utilice la palabra, porque solo una palabra tuya bastará para sanarlo. De nuestras palabras depende nuestro futuro, así que empecemos a cambiar nuestra vida, cuidando las palabras que decimos y nuestra forma de hablar. Hagámoslo como si estuviéramos rodeados de niños siempre y nuestra vida se dirigirá por ese camino que deseamos transitar. Las palabras se convierten en carne. Es verdad que los pensamientos son supremos como moldeadores de nuestro mundo. Ellos inician todos los cambios. Pero algo más sucede cuando ponemos nuestros pensamientos en oraciones, cuando hablamos la palabra. Esto establece vibraciones potentes en nuestros cuerpos. El hablar, oír y sentir nuestros pensamientos causa una mayor impresión en nosotros que meramente pensarlos. Las palabras nos incitan a acción. Cuando declaramos nuestros pensamientos, cuando hablamos, todos los átomos del cuerpo responden al sonido de nuestras voces. No solamente oímos lo que decimos, sino que realmente sentimos lo que decimos. Toda palabra, por lo tanto, tiene un efecto. La intensidad del efecto depende de la intensidad del pensamiento y el sentimiento detrás de la palabra y la manera en que la palabra sea hablada. Un ejemplo obvio y muy básico de esto es el hecho de que las palabras tranquilizadoras crean la liberación de sustancias químicas tranquilizadoras en el cuerpo. Esto es verdad no solo para el que las habla, sino también para el que las escucha. Las palabras coléricas, por otra parte, causan la liberación de sustancias químicas dañinas, sustancias que causan una reacción de pelear o huir. De nuevo, esto sucede no solo en la persona que habla las palabras coléricas, sino en la persona a quien son dirigidas. Esto es un hecho científico probado y mensurable. Aún sin la prueba científica, sabemos que eso es verdad. Si alguna vez has hablado palabras calmantes a un niño asustado, o recuerdas haber oído tales palabras, sabes del poder que tienen los pensamientos amorosos expresados en palabras. A la inversa, si alguna vez has hablado o te han hablado severamente, conoces el poder de los pensamientos coléricos expresados en palabras. Es conocimiento común que hablar palabras tranquilizadoras de amor y aliento a las plantas las hace crecer más rápida y frondosamente, y que las palabras duras y odiosas dichas con vehemencia tienden a marchitarse. Si nuestras palabras pueden tener tal impacto en las plantas, imagina el impacto que tienen en nosotros. Toda palabra que hablamos está saturada de energía que creará o destruirá. Somos responsables de toda palabra inútil que hablamos, porque ella manifiesta según su género. En cierto modo, la palabra se vuelve carne y permanece entre nosotros, en nosotros y como nosotros. No podemos menos que llegar a ser lo que decimos que somos.
Mientras más resuelta e intensamente hablamos la palabra de quiénes y qué somos, con más seguridad nos aproximamos a llegar a ser lo que decimos. Si acaso aceptamos las palabras que otros dirigen a nosotros. Si hacemos sus palabras las nuestras, luego nos moveremos en esa dirección también. En conclusión, ¿qué es lo primero que te dices cuando te despiertas en la mañana? ¿Qué es lo último que piensas antes de dormir? ¿Son pensamientos que te empobrecen o por el contrario, son pensamientos que te dan poder? Muchas personas desconocen que las palabras son muy poderosos. De hecho, cuando dices algo, estás extendiendo tu diálogo interno y creas un mundo similar alrededor tuyo. La palabra hablada tiene un gran poder creador. Sé consciente de este poder y utilízalo a tu favor y a favor de las personas que invierten su tiempo en escucharte. En este sentido, cuando nos expresamos, pongamos especial cuidado en hablar en positivo, manifestando lo que realmente queremos y salir de la actitud de la queja, si lo que deseamos es que nuestra vida empiece a manifestar unos resultados positivos. Usa las palabras con sabiduría, porque pocos poderes son tan grandes. Con ellas avanzamos o frenamos, acariciamos o maltratamos, adoramos o descalificamos, mostramos altura o mezquindad. Usa las palabras con sabiduría. Son como el bisturí que estirpa un tumor maligno, o como el puñal satánico con que se destruye una vida. ¿Cómo se sienten las personas después de hablar contigo? ¿Amadas y mejores u odiadas o peores? Al hablar, consuela, anima, entusiasma, une. Señala lo deseable y enfatiza la senda hacia la virtud. No desanimes, instigues, amenaces, culpes, acuses, mientas, banalices, desprestigies, ni reniegues de tu vida. Puedes mediar amablemente entre quienes se combaten. Puedes reconocer errores, agradecer favores, decir perdón, te quiero, y alabar a Dios. Usa las palabras con sabiduría. Riega tus ondas sin discriminación. Que te oigan niños, adultos, ancianos, hombres, mujeres, negros, blancos, judíos, cristianos, budistas, ateos. Todos son dignos de las mejores vibraciones de tu voz. Usa tus palabras adecuadamente o calla. A veces callar puede ser el mejor de los discursos. Pero si acaso no es posible el silencio y decides hablar, hazlo como si fueras el ejemplo a seguir por todos los humanos. Estados Unidos, las palabras con sabiduría. A este nivel queremos entender el poder de la palabra aquí, como manifestación de nuestro ser auténtico y así podernos develar posibilidades reales que proyectamos al futuro y no pronunciar palabras vacías solo por hablar. Salimos de la ambigüedad de las habladurías para estar en un estado de resuelto y así somos capaces de mirar al advenir con proyectos y posibilidades reales que podemos llevar a cabo y concretar en nuestras vidas.